Buenas tardes a todas, bienvenidas. No se me tiene preocupada cuánta gente hay atrás que quedó sin lugar. Hay que hacer otro. Bueno, primero que nada les quiero agradecer cómo recibieron esta propuesta. Yo estoy, hace muchos años en realidad que estoy soñando con esta charla por algo personal. Entonces esto, yo lo dije recién, este es como el ensayo pero con gente, lo vengo pensando hace mucho tiempo y nada, estoy sumamente agradecida y me cumplieron un sueño y ver este salón así me reconforta muchísimo. Y gracias obviamente a la Casa de la Cultura por permitirme este lugar. Así que bueno, para empezar, como es acá, 33, voy a empezar esta parte que les voy a contar un poquito mi historia y de dónde es que surge todo esto y más allá de lo que tiene que ver con la salud, lo emocional que tiene para mí esta charla y los temas que vamos a tratar. Así que voy a apagar la luz para que se vea bien la pantalla. Ahí está bien o les queda muy oscuro. ¿Está bien? Bueno, voy a tratar de demorar 1 hora y media. Aparte de Luis Suárez se le ocurrió jugar su último partido y no avisó con tiempo, así que bueno, vamos a tratar de que después lo puedan llegar a ver. Entonces, ¿por qué nosotras las mujeres? ¿De dónde sale todo esto? Ya saben quién soy, supongo, por eso vinieron a la charla, pero igual me voy a presentar. Yo soy María Eugenia Victoria Fernández, soy de acá, de 33. Nací acá, crecí acá y después me fui a Montevideo a estudiar. Obviamente hice medicina y estaba un poco influenciada en mi casa para hacer medicina porque mi madre trabajó siempre en la salud y mi padre era médico. Entonces el test vocacional me dio 100% medicina, pero no estaba, la influencia no era porque ellos me dijeran que hiciera medicina, sino todo lo contrario. Mi madre no estaba tan segura y mi padre me dijo: los que van presos son los médicos, ¿por qué no haces economía que la plata es de otro? Pero bueno, eso no sirvió y yo fui, pero obvio, hacer lo que te gusta. Entonces hice medicina, me recibí de doctora y después el siguiente paso obviamente era elegir la especialidad. La especialidad, yo hice medicina interna. Levanten la mano a ver si alguien no sabe lo que es la medicina interna, el internismo. Bueno, se los voy a explicar brevemente. El médico internista es un médico que estudia, como casi todas las especialidades, y trata de unir en un paciente todo lo que le dan los otros especialistas y ver qué interacción y qué no. Era el antiguo médico de cabecera, pero eso un poco ha cambiado. Entonces yo veía a mi padre, me gustaba lo que hacía, es como el conocimiento del paciente global, que no, me parece que no te lo da otra especialidad. Y fui a hacer medicina interna. Seguro también, estoy segura que del más allá mi padre me decía que no me metiera en medicina interna, pero yo fui directo ahí. Y bueno, lo que hace es eso el especialista, ¿no? Ve como el paciente de una forma integral. Y como les decía, ahora la medicina interna ha cambiado, no es tan así. Y más todavía en Montevideo, que es mucho más difícil tener un trabajo. Y más que nada los médicos de medicina interna hacen guardias en emergencia. Entonces yo arranqué medicina interna y son 4 años en los cuales uno es un médico que dio una prueba y va a hacer la especialidad, ¿no? Sabes un poquito más que el resto y tenés actividades que son obviamente de asistencia, de ver al paciente, porque tenés responsabilidad médica porque ya sos médico y en ese contexto te vas formando. Entonces, en el primer año, que es uno de los años más complicados, vos sos ese médico recién recibido que sabe un poquito más y es como que todo está puesto en vos. Tenés que aprender a intubar, a poner vías, a hacer funciones lumbares, sos el que se queda
por lo general de noche en las guardias. A mí mi compañera de primer año abandonó al mes, entonces yo era la única R1, o sea, residente de primer año de medicina interna, con un poquito de presión. Entonces, ahí fue cuando empezó esto de la crisis vocacional y si era lo que me gustaba y lo que no me gustaba, porque uno cuando está un poco con esa presión, en realidad, y más en las guardias de noche en el clínicas, uno se plantea las ganas de vivir, básicamente, ¿no? Entonces yo lloraba a la mañana, lloraba a la tarde, lloraba a la noche, lloraba antes de ir a la guardia, lloraba después que me iba, lloraba en la guardia. O sea, también lloraba escondida, al final después terminé llorando hasta con los camilleros. Y es un año complejo, pero yo dije, bueno, esto es el primer año, después esto va a pasar, o sea, tengo que aguantar. Obviamente que eso fue mejorando, tengo muchos amigos y el equipo que se forma es muy lindo, pero ahí fue cuando realmente me pregunté si yo era esto lo que quería hacer el resto de mi vida. Porque en Montevideo, lo que les decía, hacen más que nada guardias y yo me veía ahí y pensaba, yo me veo de acá a 10 años, a 15 años, haciendo esto, o sea, yo realmente voy a ser feliz. Entonces, empecé con esto que para mí es el modo IN, que ahora lo aplico muchas veces, incluso durante un día, o sea, cualquier día, que es como, estás en modo avión, que en el teléfono como que nadie se puede comunicar contigo, pero también en un modo introspectivo de frenarte y ver en qué, o sea, cómo estás con diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, en lo laboral, en lo académico, o sea, cómo te ves ahora, pero cómo te gustaría estar y con todo, ¿no? O sea, esto es como para que lo puedan aplicar en todo, ¿no? Hasta en los vínculos, o sea, en cómo está uno, cómo se siente consigo mismo, con la salud, con la alimentación. Entonces, parte de mi personalidad también, y creo por cómo me criaron, yo sabía que iba a terminar medicina interna, no me arrepiento. Es una especialidad hermosa que vemos al paciente con una integridad que no te lo da nada y no me arrepiento me parece que es que todos tendríamos que tener un poco de medicina interna y después hacer la especialidad que uno quiere. Pero miren, el grado 5 de medicina interna, voy a decir quién, que es el más crack de medicina interna, dijo, y me quedó grabado: los médicos internistas somos los peones de los especialistas. Imagínense, para que el grado 5 se sienta de esa forma, nosotros, el catangaje de la medicina interna, ¿cómo nos podemos sentir, no? Entonces, ahí fue cuando, en el modo IN y esto, yo soy médica, a mí me gusta ser médica, es mi vocación, pero ¿es mi pasión la medicina interna? Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a preguntar en este modo IN cada vez más, cuando me entraban como esos momentos que no quería, en los peores momentos, como en las guardias de noche, que uno se replantea muchas cosas, fue bueno, ¿qué es lo que a mí me apasiona? ¿Qué es lo que a mí me genera placer estudiar, conocer? ¿Por qué me levanto a las 6 de la mañana? O sea, ¿cuáles son las cosas que a mí me apasionan? Y eso, obviamente, era todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, con la nutrición, con la alimentación, con toda esta parte que es vital y es como lo previo a la medicina, ¿no? Las cosas básicas que incluso el médico es como que no todos lo tienen tan en cuenta, o sea, el tema no vemos mucha nutrición en la carrera y el ejercicio físico, a no ser que hagas medicina del deporte, tampoco. Entonces, cuando llego a medicina del deporte, en realidad es una cátedra que está más enfocada como en el atleta capaz o alto rendimiento o en los deportes. Entonces yo llego a la cátedra de medicina del deporte
Y claro, todos, la mayoría, están enfocados en fútbol, en rugby, en clubes deportivos, y yo ahí tampoco encajaba. Entonces fue de vuelta el modo ¿qué hago acá? O sea, yo no quiero trabajar los fines de semana, no quiero ir a la cancha, no quiero ser la médica de un club de fútbol. O sea, y claro, y me perdía en las conversaciones porque hablaban de los partidos y que se lesionó y tampoco es lo que a mí me llenaba. Entonces de vuelta, bueno, ¿qué estoy haciendo en medicina del deporte? Entonces ahí fue que lo que a mí me genera más placer es la combinación de las dos especialidades, o sea, la medicina interna y la medicina del deporte, ¿tá? Porque, o sea, el paciente de medicina interna, que nosotros lo vemos, por ejemplo, un paciente que ingresa, tenemos que modificarle muchas cosas, ¿tá? O sea, sí, obviamente por suerte tenemos mucha medicación, muchos tratamientos que mejoran la calidad de vida, pero está como la otra parte que nos falta un poco. Entonces, eso es lo que el poder que le da la medicina del deporte, en mi caso, y cómo la quiero adaptar a la medicina interna, ¿tá? O sea, porque cada patología, el deportólogo es el médico, tiene muchos roles, obviamente que es el médico de los clubes de equipo, pero también conoce específicamente qué es lo que le pasa al organismo cuando nosotros hacemos ejercicio, qué le pasa al corazón, a los pulmones, o sea, todos los cambios que se dan, y aparte en patología, o sea, en todas las enfermedades. Entonces yo ya tenía la base de medicina interna y es, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el paciente que tiene falla cardíaca, que tiene osteoporosis, que tiene algún tipo de lesión, que es fundamental el ejercicio para la calidad de vida? Y no es simplemente, bueno, vaya a caminar. Bueno, no, o sea, las recomendaciones están hechas y me parece como que son inseparables ahora para mí, como lo veo, ¿tá? Como un todo, ¿tá? Y bueno, y ahora como disparador de la charla, yo les traje una foto